En este video nos sumergiremos en la profunda y conmovedora historia de Ezequiel, un hombre de fe que vivió en tiempos cruciales para el pueblo de Israel. A través de su experiencia, exploraremos las lecciones espirituales y la sabiduría que podemos extraer de las páginas sagradas de la Biblia. Para comprender la historia de Ezequiel, es necesario sumergirnos en el oscuro y desafiante escenario de la cautividad babilónica. ¿Pueden imaginar el pesar y la desesperación que debieron haber sentido los hijos de Israel cuando fueron llevados cautivos a una tierra extranjera? Este periodo crucial se despliega en el contexto de la desobediencia del pueblo elegido de Dios, que culminó en la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Las palabras del profeta Jeremías resonaban en los vientos de la desolación cuando advertía acerca de las consecuencias de alejarse del camino de Dios. Jeremías 25, versículo 11 nos dice: Toda esta tierra se convertirá en desolación y en objeto de horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. 70 años, un periodo de tiempo que no solo marcó el cautiverio físico del pueblo de Dios, sino también un periodo de purificación y corrección divina. Es en este escenario que entra en escena nuestro protagonista, Ezequiel, un sacerdote y profeta llamado por Dios para llevar un mensaje de esperanza y redención a un pueblo afligido. El cautiverio babilónico no solo representaba la pérdida de tierra y libertad, sino también un destierro espiritual. Los hijos de Israel enfrentaban el desafío de mantener su fe en medio de la opresión y la desolación. Ezequiel, quien experimentó personalmente este destierro, sirve como un vínculo vital entre el pueblo cautivo y la promesa divina de restauración. Ezequiel 1, versículos 1 al 3 nos proporciona el marco temporal y espiritual de este relato. Aconteció en el año 30, en el cuarto mes, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la cautividad del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino la palabra del Señor a Ezequiel sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y vino allí sobre él la mano del Señor. Imaginémonos a Ezequiel, en medio de la cautividad, junto al río Quebar. En ese lugar aparentemente desolado, Dios escoge revelarse a su siervo. La magnitud de este encuentro divino se manifiesta en visiones extraordinarias, las cuales marcarían el inicio de su llamado profético. El contexto histórico de la cautividad babilónica nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza redentora de Dios. Aunque su pueblo enfrentó las consecuencias de sus acciones, el Señor no los abandonó por completo. Antes bien, en medio de su sufrimiento, Dios eligió a Ezequiel para ser un faro de luz, recordándole su amor y su fidelidad a pesar de las circunstancias. La situación en la que se encontraba el pueblo de Israel no solo era física, sino también espiritual. El destierro no solo implicaba la pérdida de la tierra prometida, sino también la lejanía del Dios que los había elegido. Ezequiel, en su calidad de sacerdote, comprendía profundamente la importancia de la comunión con Dios y la conexión entre la obediencia y la bendición. Al observar la desolación a su alrededor, Ezequiel pudo haberse sentido abrumado por la tristeza y la desesperación, pero en lugar de sucumbir al desánimo, se abrió a la presencia divina. Ezequiel 2, versículo 1 al 2 relata este momento crucial: me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que hablaré contigo. Al instante me puse en pie, y me dijo, hijo de hombre, te enviaré a los israelitas, a una nación de rebeldes que se han rebelado contra mí. Estas palabras resonaron en el corazón de Ezequiel, indicando la misión específica que Dios le encomendaba: ir a los hijos de Israel, una nación obstinada en su rebelión. Hermanos y hermanas, reflexionemos por un momento sobre la gracia y la paciencia de Dios. En lugar de abandonar a su pueblo, el Señor envía a Ezequiel para llamarlos al arrepentimiento y recordarles su deseo de restaurar la relación rota. Ezequiel enfrentó la monumental tarea de profetizar en medio de una cultura hostil y resistente. No obstante, su respuesta fue de obediencia y entrega.
¿Cuál sería nuestra respuesta ante un llamado similar en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a ser portavoces de la verdad divina incluso en medio de la adversidad? Mientras reflexionamos sobre el contexto histórico y el llamado de Ezequiel, recordemos que su historia no es solo un relato antiguo, sino un recordatorio temporal de la fidelidad de Dios y su disposición para restaurarnos, incluso cuando nuestras acciones nos alejan de su presencia. El período de cautividad babilónica, aunque marcado por la tristeza y el sufrimiento, también fue un tiempo de purificación y renovación espiritual para el pueblo de Israel. Así como el oro se purifica en el fuego, Dios utilizó este tiempo de prueba para moldear y refinar a su pueblo, preparándolos para el cumplimiento de sus promesas. Ezequiel 1, versículo 4 al 28 nos sumerge en el relato de esta visión asombrosa. Miré, y vi que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con destellos de fuego, y alrededor de ella, a manera de resplandor, un brillo radiante. En medio de la nube había algo que parecía metal resplandeciente, y en medio del fuego. Dentro de ella yo distinguí algo semejante a 4 seres vivientes. Y este era su aspecto, tenían forma humana. Cada uno de ellos iba derecho hacia adelante, a donde quiera que iba el espíritu, iban ellos, y no se volvían al andar. Cuando ellos andaban, andaban a su lado, y cuando se detenían, y cuando se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Imaginen, por un momento, la escena celestial que se desplegó ante los ojos de Ezequiel. Un viento huracanado, una nube fulgurante y destellos de fuego. ¿No nos recuerda esto la majestuosidad y la gloria de nuestro Dios? La visión de Ezequiel no fue solo un espectáculo visual, sino una revelación de la insondable grandeza del Creador. En el centro de esta manifestación divina, Ezequiel percibe algo similar a metal resplandeciente. Este elemento, que evoca pureza y perfección, simboliza la santidad absoluta de Dios. La visión nos recuerda que, aunque el pueblo de Israel se encontraba en una tierra extranjera, la presencia de Dios no estaba limitada por fronteras terrenales. Dentro de esta nube y el resplandor, Ezequiel distingue 4 seres vivientes. La descripción de estos seres, con forma humana pero llenos de misterio y simbolismo, nos lleva a la adoración celestial descrita en el libro de Apocalipsis. Estos seres, con rostros de león, toro, águila y humano, representan la totalidad de la creación y la adoración universal que resuena en el cielo. En su asombro, Ezequiel observa cómo estos seres vivientes se movían en perfecta armonía con el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu avanzaba, ellos avanzaban, cuando se detenía, ellos también se detenían. Esto nos transmite una profunda verdad sobre la obediencia y la alineación con el Espíritu Santo. La visión no se detiene aquí, la escena se vuelve aún más extraordinaria con la introducción de las ruedas. Estas ruedas, en apariencia llenas de ojos, simbolizan la omnisciencia de Dios. Nada escapa a su conocimiento, y la omnipresencia de Dios se manifiesta a través de estas ruedas que acompañan a los seres vivientes. Ezequiel 1, versículo 26 al 28 nos lleva al clímax de la visión, y por encima de la expansión que había sobre sus cabezas, vi algo parecido a un trono que parecía hecho de zafiro, y en lo alto del trono vi a alguien que parecía un hombre. Como el resplandor de un arco iris en las nubes un día de lluvia, así era el resplandor que rodeaba a esta figura. Era la forma de la gloria del Señor. Al verla, me postré rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Imaginen el impacto que esta revelación tuvo en el corazón de Ezequiel. Un trono que parecía hecho de zafiro, la figura que parecía un hombre y el resplandor que rodeaba a esta presencia divina. No era simplemente una visión, era un encuentro con la gloria misma del Señor. La respuesta de Ezequiel, postrándose rostro en tierra, es una respuesta natural ante la magnificencia de la presencia divina. No podemos pasar por alto la humildad y reverencia con la que el profeta se acercó a Dios.
En este momento de adoración y reconocimiento de la majestuosidad divina, Ezequiel estaba siendo preparado para recibir la comisión que cambiaría su vida y la historia del pueblo de Israel. La voz que habló a Ezequiel nos revela las palabras directas de Dios: Hijo de hombre, ponte de pie. Voy a hablarte. Ezequiel 2, versículo 1. Aunque Ezequiel se encontraba en un lugar de destierro y desolación, Dios eligió revelarse a él de una manera tan íntima y personal. Esta revelación no solo marcó el inicio del llamado de Ezequiel, sino que también subrayó la continuidad del plan redentor de Dios, incluso en medio de la adversidad. En nuestro caminar diario, a menudo nos encontramos en medio de la rutina y las preocupaciones terrenales. Sin embargo, la visión de Ezequiel nos llama a elevar nuestros ojos más allá de las circunstancias, hacia el trono de la gracia. Dios sigue invitándonos a tener un encuentro más profundo con Él, a sumergirnos en la realidad de su presencia y a recibir comisiones divinas que transformarán nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Ezequiel 2, versículo 3 al 5 nos lleva al momento en que Dios comisiona a Ezequiel. Él me dijo: Hijo de hombre, yo te estoy enviando a los israelitas, a esa nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres han sido rebeldes contra mí hasta el día de hoy. Los envío a ti para que les digas: así dice el Señor Omnipotente. Ellos, ya sea que escuchen o dejen de escuchar, pues son un pueblo rebelde, sabrán que ha habido un profeta en medio de ellos. La comisión de Ezequiel es clara y directa: ser el portavoz de Dios ante una nación que se ha rebelado. Este llamado no solo revela la gravedad de la situación espiritual de Israel, sino también la paciencia y misericordia de Dios al enviar un mensajero a pesar de la obstinación del pueblo. El título Hijo de hombre que Dios utiliza al dirigirse a Ezequiel es significativo. Este término, que aparece más de 90 veces en el libro de Ezequiel, subraya la humanidad del profeta y, al mismo tiempo, su conexión directa con la divinidad. A través de este título, Dios establece una relación cercana y personal con Ezequiel, recordándole su identidad en medio de la tarea desafiante que le había sido confiada. La tarea de Ezequiel no sería fácil. Dios es claro al describir al pueblo de Israel como una nación de rebeldes. Estos no eran simplemente individuos que habían perdido el rumbo, eran personas que, generación tras generación, se habían alejado obstinadamente del camino de Dios. Sin embargo, la comisión divina también revela la intención redentora de Dios al enviar un mensajero para advertir y guiar al pueblo de vuelta a Él. La frase así dice el Señor Omnipotente se convierte en el sello distintivo de la autoridad divina en los mensajes de Ezequiel. Este recordatorio constante de la omnipotencia de Dios subraya la certeza y la infalibilidad de sus palabras. Ezequiel no hablaba por sí mismo, era el portavoz de aquel cuya autoridad trasciende todo lo terrenal. En Ezequiel 3, versículo 10 al 11, leemos sobre la preparación adicional que Dios realiza en el corazón del profeta. Después de esto, me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que te voy a decir, y escucha con atención. Ve ahora a donde los deportados, a los hijos de tu pueblo, y háblales. Diles: así dice el Señor Omnipotente, ya escuchen o dejen de escuchar. Aquí, vemos cómo Ezequiel es llamado a tomar en su corazón todas las palabras de Dios. Esta instrucción no solo abarca la memoria, sino también la comprensión profunda y la aceptación de la verdad revelada. Ezequiel no sería un mero portador de mensajes, sería un mensajero cuyo corazón estaba completamente alineado con la voluntad de Dios. Este mandato refleja la importancia de la conexión íntima con la palabra de Dios para todos nosotros. Antes de proclamar el mensaje divino, debemos interiorizar y comprender las verdades que llevamos. Nuestra comunicación con los demás debe fluir desde un corazón saturado de la verdad y el amor de Dios. La instrucción de Dios de ir a los deportados, a los hijos de su pueblo, destaca la misión específica de Ezequiel. No solo estaba llamado a hablar a naciones lejanas, sino a aquellos que compartían su propia herencia y tradiciones.
Esto resalta la naturaleza familiar de su tarea. Ezequiel estaba siendo enviado a su propio pueblo, a aquellos con quienes compartía la historia y el legado espiritual. El mensaje que Dios le da a Ezequiel es claro: diles, así dice el Señor Omnipotente, ya escuchen o dejen de escuchar. Ezequiel 3, versículo. Esta declaración reconoce la libertad de elección que cada individuo posee. Ezequiel no estaba destinado a forzar la fe, sino a presentar la verdad con claridad. Este enfoque respeta la responsabilidad personal de cada oyente frente a la palabra de Dios. La tarea de Ezequiel como centinela y mensajero de Dios implica más que simplemente hablar palabras, implica vivir una vida que respalde esas palabras. En Ezequiel 3, versículo 17 al 19, Dios establece el papel de Ezequiel como centinela: Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela para la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, vas a morir, y tú no hablas para advertir al malvado que se aparte de su mal camino y venga a la vida, ese malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. La metáfora del centinela es poderosa. Ezequiel es llamado a estar alerta, a vigilar la seguridad espiritual de la casa de Israel. Su papel no es solo proclamar la palabra de Dios, sino también advertir a aquellos que están en peligro espiritual. La responsabilidad de Ezequiel es clara: advertir al malvado para que se aparte de su mal camino y encuentre vida en lugar de muerte. La seriedad de esta tarea se refleja en la advertencia de Dios: si yo digo al malvado, malvado, vas a morir, y tú no hablas para advertir al malvado, a ti te pediré cuentas de su sangre. Ezequiel 3, versículo 18. Dios establece la importancia de la responsabilidad personal y la conexión entre el mensajero y el mensaje. El llamado de Ezequiel nos recuerda que la tarea de ser un centinela no es fácil, pero es esencial para la salud espiritual de la comunidad. En Ezequiel 3, versículo 19 al 21, Dios prosigue: pero si tú has advertido al malvado y él no se aparta de su maldad ni de su mal camino, morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Pero si tú has advertido al justo que no peque, y él no peca, seguramente vivirá porque recibió la advertencia, y tú habrás librado tu vida. Esta promesa de vida y liberación resalta la importancia de la obediencia a la comisión divina. Ezequiel no solo es llamado a advertir al malvado, sino también a alentar al justo a permanecer en la senda de la rectitud. Aquellos que responden positivamente a la advertencia y viven en justicia experimentarán vida, mientras que Ezequiel, al cumplir su tarea, liberará su propia vida. Este pasaje nos insta a considerar la interconexión entre nuestras acciones y la vida espiritual de aquellos a quienes impactamos. Nuestra obediencia a la comisión divina puede ser un medio de liberación y vida no solo para aquellos a quienes advertimos, sino también para nosotros mismos. Ezequiel, como mensajero de Dios, recibió la tarea no solo de proclamar la palabra divina, sino también de representar visualmente las verdades espirituales a través de acciones simbólicas. Estas señales proféticas no solo captaron la atención de aquellos a quienes estaban destinadas, sino que también sirvieron como poderosos recordatorios visuales de las advertencias divinas. Ezequiel 2, versículo 9 al 10 nos introduce a una de las primeras acciones simbólicas de Ezequiel: vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Lo desenrolló delante de mí, y estaba escrito por ambos lados, en él había lamentos, gemidos y ayes. Imaginen la escena: un rollo desenrollado delante de Ezequiel, lleno de lamentos, gemidos y ayes. Este rollo representaba el mensaje de juicio y lamento que Dios tenía para su pueblo. La escritura en ambos lados indica que el mensaje era completo y que no había lugar para escapar del juicio divino. Ezequiel, como instrumento de Dios, fue llamado a llevar este mensaje de lamento y advertencia al pueblo. Este acto no solo comunicaba las palabras del Señor, sino que también transmitía la gravedad de la situación. La utilización de un rollo,
un medio común para registrar información en esa época, conectaba la acción simbólica con la vida cotidiana de los oyentes. En otra acción simbólica, Ezequiel recibe la instrucción de construir un modelo de Jerusalén asediada. Ezequiel 4, versículo 1 al 3 nos presenta este mandato divino: tú, hijo de hombre, toma una baldosa, ponla delante de ti y en ella dibuja la ciudad de Jerusalén. Luego ataca el modelo como si fueras un ejército que asedia la ciudad, construye un terraplén y levanta un campamento en su derredor. Imaginemos a Ezequiel, siguiendo las instrucciones divinas, dibujando la ciudad de Jerusalén en una baldosa y luego construyendo un modelo que representara el asedio de la ciudad. Este acto gráfico tenía como objetivo impactar visualmente a la audiencia y comunicar la inminencia del juicio divino sobre Jerusalén debido a su rebelión. Al representar el asedio, Ezequiel estaba demostrando de manera tangible las consecuencias de la desobediencia del pueblo. Esta acción simbólica no solo apelaba a la imaginación, sino que también llevaba consigo un mensaje emocionalmente impactante. Los oyentes podían ver y sentir la realidad del juicio que se avecinaba. Otra señal profética encontramos en la instrucción divina a Ezequiel de cocinar su alimento sobre excremento humano. Ezequiel 4, versículo 9 al 13 describe este acto simbólico: toma trigo, cebada, judías, lentejas, mijo y avena, y mézclalos en una sola vasija. Luego toma la cantidad de estas mezclas que corresponde a cada día de tu vida como hombre libre. Comerás esa mezcla, y cocinarás tu pan al aire libre, delante de la gente. Diles: así dice el Señor Omnipotente acerca de los habitantes de Jerusalén en la tierra de Israel: comerán su pan con angustia y beberán su agua con desesperación, pues su tierra quedará despojada de todo lo que hay en ella, debido a la violencia de todos los que la habitan. Este acto simbólico, aunque impactante y aparentemente inusual, transmitía una verdad espiritual profunda. Cocinar el pan sobre excremento humano era una representación gráfica de la contaminación espiritual y la impureza que había afectado a la ciudad de Jerusalén. La falta de recursos básicos en la mezcla de alimentos señalaba la carestía y el sufrimiento que enfrentaría el pueblo debido a su rebelión. Al realizar estas acciones simbólicas, Ezequiel estaba encarnando visualmente las palabras de juicio que Dios pronunciaba. Cada gesto, cada construcción, llevaba consigo un significado más profundo que desafiaba a la audiencia a reflexionar sobre sus propias acciones y a considerar las consecuencias de su desobediencia. En otra ocasión, Ezequiel recibe la instrucción de afeitar su cabeza y barba y dividir el cabello en 3 partes. Ezequiel 5, versículo 1 al 4 relata este evento simbólico: tú, hijo de hombre, tómate una espada afilada, y úsala como cuchilla de afeitar sobre tu cabeza y tu barba. Luego toma balanzas de pesar y divide los cabellos. Cuando se cumpla el tiempo de la ciudad que estará sitiada, toma 1/3 y lo quema en el fuego en medio de la ciudad. Toma otro tercio y golpéalo con una espada en derredor de la ciudad. Y el último tercio arrójalo al viento, que yo desenvainaré la espada tras ellos. Esta acción simbólica ilustra la severidad del juicio divino sobre Jerusalén. La afeitar su cabeza y barba representaba la humillación y deshonra que vendría sobre la ciudad. La división del cabello en 3 partes y las acciones posteriores ilustraban la distribución del juicio divino en fases, indicando la inevitabilidad y la certeza de la destrucción que vendría sobre Jerusalén. Cada una de estas acciones simbólicas de Ezequiel tenía la intención de transmitir un mensaje claro y poderoso a la audiencia. La combinación de palabras y actos visuales buscaba captar la atención, despertar la conciencia y, sobre todo, llevar a la reflexión y al arrepentimiento. Estas señales proféticas no solo eran representaciones visuales de las advertencias divinas, sino que también constituían un llamado a la acción. Ezequiel no realizaba estos actos por mero espectáculo. Cada uno tenía un propósito específico en el contexto del mensaje que Dios quería transmitir. Ezequiel, bajo la guía del Espíritu Santo, pronunció profecías detalladas contra varias naciones.
Una de ellas fue dirigida a Tiro, una ciudad mercantil en la costa fenicia. Ezequiel 26, versículo 3 al 5 anuncia: Por tanto, así dice el Señor Omnipotente, he aquí que yo traigo contra ti, oh Tiro, a Nabucodonosor rey de Babilonia, el rey de reyes, con caballos y carros, con jinetes y una gran multitud de gente. A tus murallas derribarán, y tus torres destruirán con hachas. La profecía detalla la destrucción inminente de Tiro a manos del rey Nabucodonosor. Los elementos mencionados, como caballos, carros y jinetes, enfatizan la magnitud y la fuerza del ejército que se alzará contra la ciudad. Tiro, que confiaba en sus fortificaciones y riquezas, sería sometida al juicio divino debido a su arrogancia y pecado. Ezequiel 26, versículo 14 describe el resultado de este juicio: yo te pondré como una roca desnuda, serás tendido para secar las redes, nunca más serás reedificada, porque yo, el Señor, he hablado. Esta declaración es una manifestación clara de la soberanía de Dios sobre las naciones. Ningún poder humano o fortaleza puede resistir el juicio divino cuando la maldad y la rebelión prevalecen. Otra nación que se encuentra en el centro de las profecías de Ezequiel es Egipto. Ezequiel 29, versículo 2 al 3 presenta el mensaje divino: Hijo de hombre, pon tu rostro contra el faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así dice el Señor Omnipotente, yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, gran monstruo marino que te acuestas en medio de tus ríos y dices: mi río es mío, yo lo hice para mí. La imagen del faraón como un monstruo marino que se acuesta en medio de los ríos ilustra la arrogancia y la confianza en sí mismo. La profecía advierte que Dios intervendrá y desafiará el falso sentido de seguridad del faraón. A través de eventos catastróficos, Egipto experimentaría el juicio divino y se vería obligado a reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Ezequiel 29, versículo 16 destaca el propósito redentor detrás del juicio divino: Egipto no será nunca más la confianza de la casa de Israel, recordándole su pecado por el cual se apartaron de mí. El juicio no es simplemente punitivo, tiene la intención de redirigir los corazones hacia Dios. La soberanía divina se manifiesta no solo en el juicio, sino también en la restauración y en la transformación de los corazones. Amón, descendiente de Lot, también se encuentra bajo la mirada profética de Ezequiel. En Ezequiel 25, versículo 3 al 4, el Señor revela su juicio contra Amón: les dirás: escuchen la palabra del Señor Omnipotente. Así dice el Señor Omnipotente, porque dijiste: ajá, contra mi santuario cuando fue profanado, y contra la tierra de Israel cuando fue desolada, y contra la casa de Judá cuando fue llevada cautiva. Amón había expresado júbilo ante la desgracia de Israel y Judá, revelando así su actitud de desprecio hacia el pueblo de Dios. La profecía contra Amón destaca la respuesta divina al regocijo injustificado por la desgracia de otros. Dios se levantaría en juicio contra Amón, demostrando que su santuario y su pueblo no están desamparados. Ezequiel 25, versículo 7 anuncia el propósito del juicio divino: he aquí que yo traigo contra ti a Nabucodonosor rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros, con jinetes y una gran multitud de gente. Ellos destruirán tus murallas y derribarán tus torres con hachas. Nuevamente, vemos la soberanía de Dios manifestándose a través de eventos históricos y el juicio de naciones que se oponen al plan divino. Edom, que también descendía de Esaú, es objeto de la atención profética de Ezequiel. La profecía contra Edom en Ezequiel 35 destaca la hostilidad persistente hacia el pueblo de Dios. Ezequiel 35, versículo 5 presenta la razón del juicio divino: por cuanto has guardado perpetua enemistad y has entregado a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo de la iniquidad final. La perpetua enemistad y la colaboración en el mal llevan a Edom a enfrentar la ira de Dios. La profecía detalla la desolación que vendría sobre Edom como consecuencia de sus acciones.
La soberanía de Dios se manifiesta no solo en la respuesta al pecado individual, sino también en la justicia divina que aborda la maldad de las naciones. Ezequiel 35, versículo 10 proclama el propósito redentor detrás del juicio divino, y sabrán que yo soy el Señor. Por cuanto has dicho, estas dos naciones y estas dos tierras serán mías, y las poseeremos, siendo que el Señor estaba allí. Este conocimiento de la soberanía de Dios se convertiría en un recordatorio para Edom y para todas las naciones de que el Señor reina supremo sobre la tierra. Ezequiel 18 presenta un fuerte llamado al arrepentimiento individual. En medio de las consecuencias del pecado y la rebelión, Dios ofrece una oportunidad para el cambio de corazón. Ezequiel 18, versículo 30 al 32 expresa este llamado con claridad. Por tanto, yo los juzgaré a cada uno de ustedes según sus propios caminos, pueblo de Israel. Vuelvan. Déjenlos. Aparten de ustedes todas sus transgresiones para que el pecado no les cause la ruina. Echen de ustedes todas las transgresiones que han cometido y consíganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Vuélvanse y vivirán. Esta invitación divina resuena con gracia y misericordia. A pesar de la gravedad de los pecados cometidos, Dios busca la restauración a través del arrepentimiento. El llamado a conseguirse un corazón nuevo y un espíritu nuevo destaca la necesidad de una transformación interna, una rendición genuina ante la presencia y la voluntad de Dios. La pregunta retórica, ¿por qué han de morir, pueblo de Israel?, revela el deseo profundo de Dios de la vida en lugar de la muerte. El Señor anhela la restauración y la reconciliación, instando al pueblo a dejar atrás sus caminos errados y abrazar la senda de la rectitud. En Ezequiel 33, encontramos otro llamado apasionado al arrepentimiento, esta vez centrado en la dimensión nacional. Después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, la voz de Dios se eleva nuevamente, ofreciendo una oportunidad de cambio y restauración. Ezequiel 33, versículo 10 al 11 declara, «Y tú, hijo de hombre, di a la nación de Israel, ustedes dicen, nuestros pecados y nuestras maldades pesan sobre nosotros, y estamos perdiendo la vida a causa de ellos. ¿Cómo podemos vivir? Diles, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Omnipotente, que no quiero la muerte del impío, sino que cambie de conducta y viva. Arrepiéntanse, arrepiéntanse de su mala conducta. ¿Por qué habrían de morir, pueblo de Israel? El lamento del pueblo, reconociendo la carga de sus pecados, despierta la compasión divina. Dios, en su inmenso amor, declara que no desea la muerte del impío, sino su arrepentimiento y vida. La repetición del llamado al arrepentimiento enfatiza la urgencia y la importancia de la respuesta humana. La pregunta ¿por qué habrían de morir, pueblo de Israel?, refleja la paciencia de Dios y su deseo constante de reconciliación. Aunque la nación ha experimentado juicio debido a sus acciones, el Señor ofrece una salida, una vía de escape a través del arrepentimiento y el retorno a Él. Ezequiel utiliza una representación visual en el capítulo 18 para ilustrar la posibilidad del arrepentimiento y la restauración. En Ezequiel 18, versículo 21 al 24, el profeta dice, «Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, y obedece todos mis decretos y practica la justicia y la rectitud, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las ofensas que haya cometido le será recordada. Por la justicia que practica vivirá. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío?», afirma el Señor Omnipotente. Al contrario, no me complazco en que se aparte de su mala conducta y que viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué habrían de morir, pueblo de Israel? La representación visual aquí implica un cambio activo en el comportamiento. El arrepentimiento no es simplemente un lamento pasivo, sino un alejamiento consciente del pecado y un abrazo decidido a la justicia y la rectitud.
Dios revela su deseo de olvidar las ofensas pasadas y otorgar vida a aquellos que eligen el camino de la justicia. El énfasis en la pregunta ¿por qué habrían de morir, pueblo de Israel?, refleja la compasión divina. Dios no encuentra placer en la condenación, sino en la restauración. Esta verdad sigue siendo válida para nosotros hoy. La oferta de vida a través del arrepentimiento resuena a lo largo de las edades y nos invita a volver a Dios en busca de perdón y renovación. Ezequiel 36 presenta una hermosa promesa asociada con el arrepentimiento. Después de llamar al pueblo a apartarse de sus malos caminos, Dios ofrece la promesa de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel 36, versículo 25 al 27 proclama: les rociaré agua limpia, y quedarán ustedes limpios, los limpiaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos repugnantes. Les daré un corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón obstinado que tienen y les pondré un corazón sensible. Pondré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Esta promesa revela la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de aquellos que se arrepienten. El simbolismo del agua limpia representa la purificación profunda que Dios realiza en el corazón y el espíritu del individuo. La eliminación de la obstinación y la sensibilización del corazón señalan una renovación completa. La promesa de poner su espíritu en ellos enfatiza la conexión íntima que Dios desea tener con su pueblo. La obediencia resultante no es simplemente un cumplimiento externo de reglas, sino una respuesta natural y amorosa al cambio interior provocado por la gracia de Dios. Ahora nos adentraremos a un tema de esperanza y redención, las visiones de la restauración de Israel y la promesa de un nuevo pacto. Estas visiones ofrecen una perspectiva única sobre el amor redentor de Dios, su fidelidad inquebrantable y el plan divino para renovar y reconciliar a su pueblo. Uno de los pasajes más icónicos y poderosos en el libro de Ezequiel es la visión del Valle de los Huesos Secos en el capítulo 37. Dios lleva a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos, símbolo de la nación de Israel en su estado desolado y aparentemente sin esperanza. Sin embargo, Dios le pregunta a Ezequiel si estos huesos pueden vivir, y ante la respuesta humana de incertidumbre, Dios responde con una declaración de su poder soberano. Ezequiel 37, versículo 4 al 6 relata: me dijo, profetiza a estos huesos, y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les infundiré espíritu, y vivirán. Les pondré músculos, les haré crecer carne, les extenderé piel, pondré en ellos espíritu, y vivirán. Sabrán que yo soy el Señor. La profecía de Ezequiel resulta en un milagro asombroso. Ante sus ojos, los huesos secos se unen, los músculos y la carne crecen sobre ellos, y finalmente, la piel los cubre. Pero, crucialmente, aún no tienen aliento. En el siguiente paso, Dios instruye a Ezequiel a profetizar al viento, y este viento, símbolo del Espíritu de Dios, entra en los cuerpos recién formados, dándoles vida. Este extraordinario evento simboliza la restauración espiritual y la renovación de Israel. Ezequiel 37, versículo 11 al 14 interpreta la visión: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, y nuestra esperanza se ha perdido, estamos acabados. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: mi pueblo, yo les abriré las tumbas y los sacaré de ellas, los llevaré de vuelta a la tierra de Israel. Cuando abra las tumbas de ustedes, pueblo mío, y los saque de ellas, sabrán que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán y los estableceré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho, afirma el Señor. Esta visión del Valle de los Huesos Secos es una promesa impactante de la capacidad transformadora y vivificante de Dios.
La imagen de huesos secos siendo restaurados a la vida es una representación poderosa de la esperanza de la resurrección y la renovación espiritual que Dios ofrece a su pueblo. Inmediatamente después de la visión del Valle de los Huesos Secos, Dios le da a Ezequiel otra instrucción simbólica. En Ezequiel 37, versículo 15 al 17, Dios le dice: Tú, hijo de hombre, toma una tabla y escribe en ella, Judá y los israelitas unidos. Luego toma otra tabla y escribe en ella, José, palo de Efraín, y toda la casa de Israel unidos. Después únelas una a otra hasta que formen una sola tabla en tus manos. Estas tablas representan las dos divisiones de Israel, el reino del sur, Judá, y el reino del norte, Israel. Dios instruye a Ezequiel a unirlas, simbolizando la futura restauración de la unidad entre estos dos reinos. Este acto profético es seguido por la explicación divina en Ezequiel 37, versículo 21 al 23, les dirás, así dice el Señor Omnipotente, voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde fueron, los reuniré de todas partes y los llevaré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a ser dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. Ya no se contaminarán con sus ídolos y sus prácticas detestables, ni con ninguna de sus rebeliones. Los libraré de todas las infidelidades en que pecaron, los purificaré y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Esta profecía anuncia la restauración de la unidad entre Judá e Israel, bajo un solo rey, señalando hacia el reinado del Mesías. Más allá de la reconciliación política, la promesa incluye una transformación espiritual, la purificación del pueblo y la relación renovada con Dios. Las visiones de Ezequiel no solo contemplan la restauración del pueblo, sino también la restauración del templo. Ezequiel 40 al 48 detalla de manera minuciosa la visión del templo restaurado, revelando una estructura gloriosa y la presencia continua de la gloria de Dios. Ezequiel 43, versículo 1 al 5 describe la manifestación divina en el templo restaurado, me llevó a la puerta que da al este, y vi la gloria del Dios de Israel que venía del este. Su ruido era como el estruendo de muchas aguas, y la tierra resplandecía con su gloria. La visión que tuve era como la visión que había tenido cuando vine a destruir la ciudad, y eran visiones como las que tuve junto al río Quebar. Entonces caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da al este. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi cómo la gloria del Señor llenaba el templo. Esta visión detallada del templo y la presencia divina simboliza la restauración completa y la renovación de la relación entre Dios y su pueblo. La descripción de las medidas precisas, los sacrificios y el servicio sacerdotal refleja la atención divina a cada detalle en la vida y adoración del pueblo restaurado. Dentro del contexto de las visiones de restauración, Ezequiel proclama la promesa del nuevo pacto. Ezequiel 36, versículo 22 al 32 ofrece una visión profunda de la gracia de Dios que transforma corazones y restaura la comunión rota. Ezequiel 36, versículo 25 al 27 declara, les rociaré agua limpia, y quedarán ustedes limpios, los limpiaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos repugnantes. Les daré un corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón obstinado que tienen y les pondré un corazón sensible. Pondré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Esta promesa del nuevo pacto refleja el deseo divino de no solo corregir el comportamiento externo, sino de transformar el corazón interno. La imagen del agua limpia simboliza la purificación profunda que Dios realiza en el individuo. El corazón nuevo y el espíritu nuevo representan una renovación completa, obra del Espíritu Santo. El nuevo pacto es una expresión de la gracia divina que supera la ley y las obras humanas. Dios asume la iniciativa para redimir y reconciliar a su pueblo, ofreciendo una relación restaurada basada en la obra de Cristo.
Al sumergirnos más profundamente en el libro del profeta Ezequiel, nos encontramos ahora con una visión extraordinaria, la descripción detallada del templo en Ezequiel 40 al 48. Esta visión no solo proporciona un vistazo a la estructura física del templo, sino que también lleva consigo significados simbólicos profundos que revelan la relación restaurada entre Dios y su pueblo. La visión del templo comienza con una fecha específica, el día 10 del mes primero del año, que marca el inicio de un nuevo año litúrgico. Ezequiel se encuentra en una visión donde es llevado a una alta montaña en Jerusalén, y allí ve una estructura que se asemeja a una ciudad. Esta visión marca el comienzo de una revelación detallada sobre el futuro templo y su significado profético. Ezequiel 40, versículo 2 dice, me llevó allá, y vi a un hombre cuyo aspecto era como el bronce, con una cuerda de lino y una caña de medir en la mano, y estaba de pie en la puerta. Este hombre de aspecto celestial, que más adelante se identifica como un ángel guía, lleva consigo instrumentos de medición, indicando la precisión y el cuidado con los que se construirá y medirá el templo. Las visiones detalladas del templo abarcan varios capítulos de Ezequiel, y el profeta describe meticulosamente cada parte del edificio, desde las puertas hasta los patios, los pasillos y los aposentos. La atención a los detalles, las medidas específicas y la orientación precisa son notables en estas descripciones. Ezequiel 41, versículo 1 al 4 presenta la descripción de las cámaras interiores del templo. Después me llevó al templo y midió los muros de los aposentos, el ancho de las columnas, que era de 6 codos de grosor de una parte y de otra, y la anchura de cada uno de los aposentos, que eran de 4 codos. La puerta de los aposentos daba hacia el pasillo, cada aposento tenía una puerta que daba al pasillo. Cada aposento tenía una puerta que daba al pasillo, una de ellas daba hacia el norte y la otra hacia el sur, y el ancho del pasillo era de 5 codos. Cada medida y diseño específico del templo resalta la perfección y la gloria divina. La atención a los detalles indica la importancia de la santidad y la pureza en la adoración y el servicio a Dios. Además, la simetría y la armonía en la construcción sugieren el orden y la perfección divina que caracterizan al reino de Dios. En el proceso de la visión del templo, llegamos a un momento culminante donde la gloria de Dios llena el templo restaurado. Ezequiel 43, versículo 1 al 5 relata este evento significativo. Después me llevó a la puerta que da al oriente, y vi cómo la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Su ruido era como el estruendo de las aguas torrenciales, y la tierra resplandecía con su gloria. La visión que vi era como la visión que había tenido cuando vine a destruir la ciudad, y eran visiones como las que tuve junto al río Quebar. Entonces caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi cómo la gloria del Señor llenaba el templo. Este evento evoca recuerdos de la gloria divina que habitaba en el antiguo templo de Salomón. La nube de la gloria de Dios que llena el templo es una señal de la restauración de la presencia divina y la comunión con su pueblo. La caída rostro en tierra de Ezequiel simboliza la reverencia y la adoración ante la majestuosidad divina. Dentro de las visiones del templo, encontramos una imagen adicional que agrega capas de significado simbólico, el río de aguas vivas que fluye desde el templo. Ezequiel 47, versículo 1 al 12 describe cómo este río fluye desde el lado derecho del templo y crece en profundidad y anchura a medida que avanza. Las aguas vivas tienen un efecto transformador en la tierra a su alrededor, dando vida a todo lo que tocan. El versículo 9 destaca el resultado de este río vivificante, y toda criatura viviente que se mueve a donde quiera que vaya el río vivirá. Habrá peces en abundancia, porque al llegar estas aguas allá, el mar se volverá dulce. Por donde quiera que fluya el río, toda criatura viviente que se mueva vivirá. La imagen del río de aguas vivas conecta esta visión del templo con las promesas del Antiguo Testamento y anticipa la realidad del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento.
Jesús también utiliza la metáfora de las aguas vivas para describir el don del Espíritu Santo que fluye en aquellos que creen en él, Juan 7, versículo 38 al 39. Más allá de las descripciones físicas, el templo y sus visiones en Ezequiel llevan consigo significados simbólicos y espirituales profundos. La gloria de Dios que llena el templo simboliza la restauración de la presencia divina entre su pueblo. La relación rota debido al pecado se renueva, y Dios vuelve a morar en medio de su pueblo. Las meticulosas medidas y detalles del templo reflejan la importancia de la pureza y la santidad en la adoración. Este templo restaurado representa un lugar de encuentro santo con Dios, donde el pecado es separado y la adoración es genuina. La unión simbólica de Judá e Israel en el templo destaca la promesa divina de la reunificación y reconciliación de las divisiones pasadas. La restauración de la unidad representa la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. El río de aguas vivas que fluye desde el templo simboliza la obra vivificante del Espíritu Santo. Así como las aguas traen vida y fertilidad, el Espíritu Santo trae renovación y transformación espiritual a aquellos que son tocados por su gracia. La perfección y armonía del templo reflejan la anticipación del reino de Dios, donde todo estará en orden y alineado con la voluntad divina. Esta visión va más allá de la restauración física y apunta hacia la consumación del plan redentor de Dios. Como hemos explorado previamente, Ezequiel experimenta una visión impactante donde la gloria del Dios de Israel llena el templo restaurado. En Ezequiel 43, versículo 1 al 5, leemos: Después me llevó a la puerta que da al oriente, y vi cómo la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Su ruido era como el estruendo de las aguas torrenciales, y la tierra resplandecía con su gloria. La visión que vi era como la visión que había tenido cuando vine a destruir la ciudad, y eran visiones como las que tuve junto al río Quebar. Entonces caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi cómo la gloria del Señor llenaba el templo. Este pasaje describe una experiencia sobrecogedora donde Ezequiel es testigo de la manifestación de la gloria de Dios entrando en el templo. La descripción de su llegada con un ruido poderoso, comparado con el estruendo de las aguas torrenciales, evoca la majestuosidad y la autoridad divina. La tierra resplandeciendo con su gloria subraya la magnificencia de este encuentro celestial. La reacción de Ezequiel es de total humildad y reverencia. Al presenciar la gloria divina, cae rostro en tierra, reconociendo la presencia santa de Dios. Este gesto refleja el temor respetuoso ante la majestad y santidad del Creador. La manifestación de la gloria de Dios en el templo restaurado tiene paralelos con el Antiguo Testamento, particularmente con el templo construido por el rey Salomón. En 1 Reyes 8, versículo 10 al 11, cuando el arca del pacto fue colocada en el templo de Salomón, cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron realizar su servicio porque la nube, la gloria del Señor, llenaba el templo del Señor. La nube que llenaba el templo en la dedicación de Salomón simbolizaba la presencia divina. Este evento fue un testimonio del favor y la comunión de Dios con su pueblo. La manifestación de la gloria de Dios en el templo de Ezequiel crea un paralelo significativo, señalando hacia una restauración espiritual y una renovación de la relación entre Dios e Israel. La manifestación de la gloria de Dios en el templo restaurado no es solo un espectáculo asombroso, sino que también lleva consigo un profundo significado espiritual. Ezequiel, en sus visiones, expresa la restauración espiritual de Israel a través de la presencia divina. Ezequiel 43, versículo 9 declara: Ahora que ellos han hecho desviar a su pueblo, al decirles, vamos a buscar al Señor, pero al mismo tiempo han edificado ídolos en sus corazones, ¿acaso permitiré que se me consulte? La restauración espiritual implica no solo la presencia de Dios, sino también el abandono de la idolatría y la búsqueda genuina del Señor.
El regreso de la gloria de Dios al templo simboliza el perdón y la reconciliación divina con Israel. A pesar de las infidelidades y rebeliones pasadas, Dios elige restaurar su relación con su pueblo. Esto destaca la naturaleza misericordiosa y redentora de Dios, que busca la restauración espiritual incluso cuando el pueblo ha errado. La visión de la gloria de Dios entrando en el templo incluye la participación activa del Espíritu Santo. Ezequiel 43, versículo 5 menciona, la gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi cómo la gloria del Señor llenaba el templo. La obra del Espíritu Santo en este contexto indica su papel vital en la restauración espiritual. El Espíritu levanta a Ezequiel, llevándolo a una mayor comprensión y experiencia de la gloria divina. Este acto sugiere la capacidad transformadora del Espíritu Santo en la vida de aquellos que buscan sinceramente a Dios. El Nuevo Testamento también presenta la obra del Espíritu Santo en la restauración espiritual. En Tito 3, versículos 5 al 6, se nos recuerda, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. La manifestación de la gloria de Dios en el templo de Ezequiel también establece una conexión profunda con el Nuevo Testamento, específicamente con la encarnación de Jesucristo. En Juan 1, versículo 14, se nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria del Hijo unigénito, que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, como la palabra encarnada, es la máxima manifestación de la gloria de Dios habitando entre la humanidad. Su presencia física representa la reconciliación divina con la humanidad, cumpliendo la restauración espiritual anticipada en las visiones de Ezequiel. La manifestación de la gloria de Dios en el templo tiene un propósito más profundo, establecer el templo como un lugar de encuentro entre Dios e Israel. Ezequiel 43, versículo 7 declara, y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré en medio de los israelitas para siempre. Nunca más profanarán mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con prostituciones idólatras y con los cadáveres de sus reyes en sus sepulcros. El templo no es simplemente una estructura física, sino un símbolo de la presencia continua de Dios en medio de su pueblo. La promesa de que Dios habitará en medio de los israelitas para siempre es una afirmación de su compromiso eterno con la relación restaurada. Esta promesa también aborda el pecado pasado de Israel y proclama la santificación futura del nombre de Dios. Al explorar la manifestación de la gloria de Dios en el templo restaurado, surge la pregunta natural sobre su relevancia para la Iglesia actual. Si bien el templo físico descrito por Ezequiel tiene connotaciones específicas para el contexto de Israel, las verdades subyacentes tienen implicaciones profundas para la comunidad de creyentes hoy. Así como el Espíritu Santo desempeñó un papel crucial en la restauración espiritual en Ezequiel, también es vital para la Iglesia actual. La obra transformadora y santificadora del Espíritu Santo sigue siendo esencial para la vida de los creyentes y la salud espiritual de la Iglesia. La manifestación de la gloria de Dios en el templo simboliza la reconciliación y el perdón divinos. La Iglesia actual es llamada a vivir en la realidad de la reconciliación a través de Cristo y a practicar el perdón mutuo como expresión de la gracia redentora de Dios. La humildad y reverencia de Ezequiel al caer rostro en tierra ante la gloria de Dios son un recordatorio para la Iglesia actual de la importancia de la adoración genuina. La presencia de Dios debe evocar una respuesta de humildad y reverencia en el corazón de los adoradores. Si bien no adoramos en un templo físico como el descrito por Ezequiel, la Iglesia actual es el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. La promesa de Dios de habitar en medio de los israelitas encuentra su cumplimiento en la presencia de Dios en la comunidad de creyentes.
La promesa de Dios de no profanar más su santo nombre tiene resonancias en el pacto eterno que Dios establece con su pueblo a través de Jesucristo. La Iglesia actual es portadora de ese pacto y tiene la responsabilidad de vivir de manera que refleje la santidad y la gloria de Dios. Al avanzar en nuestro viaje a través de las visiones del profeta Ezequiel, nos sumergimos ahora en la emocionante realidad del cumplimiento de sus profecías a lo largo de la historia. Estas profecías, transmitidas por el Espíritu Santo a través de Ezequiel, ofrecen un testimonio palpable de la fidelidad divina y revelan la conexión entre el propósito divino y la experiencia humana a lo largo de las eras. Las profecías de Ezequiel se pronunciaron en el contexto de la cautividad babilónica, cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio como consecuencia de su rebelión y pecado. Ezequiel, quien también fue llevado cautivo, proclamó mensajes de juicio, advertencia y esperanza durante este tiempo crítico. Las profecías de juicio sobre Jerusalén y Judá se cumplieron de manera impactante con la destrucción del templo y la ciudad por parte de los babilonios en el año 586 a.C. Ezequiel 33, versículo 21 registra este acontecimiento: llegó a mí la mano del Señor en la tarde, antes de que llegara el fugitivo, y me abrió la boca antes de que él viniera a mí por la mañana. Así que mi boca se abrió, y ya no estuve callado. Este momento marcó el cumplimiento de las advertencias proféticas de Ezequiel sobre la caída de Jerusalén. El impacto de estas profecías no solo residió en su cumplimiento histórico, sino también en su testimonio de la fidelidad de Dios al hablar a través de sus siervos, incluso en tiempos difíciles. Junto con las profecías de juicio, Ezequiel también compartió mensajes de esperanza y restauración para el pueblo de Israel. Estas profecías se cumplieron de manera notable con el regreso del exilio babilónico y la reconstrucción de Jerusalén y el templo. El decreto de Ciro, rey de Persia, permitió que los exiliados regresaran a su tierra y reconstruyeran el templo, tal como Ezequiel había anunciado. Esdras 1, versículo 1 al 3 registra este acontecimiento histórico, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. El Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo proclamar en todo su reino, de palabra y por escrito, lo siguiente: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en Judá. Quienquiera que de entre ustedes forme parte de su pueblo, que su Dios lo acompañe, y que regrese a Jerusalén, en Judá, y edifique el templo del Señor, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. El cumplimiento de estas profecías resalta la soberanía de Dios sobre los eventos históricos y su capacidad para dirigir el curso de la historia según su plan divino. La restauración de Israel y la reconstrucción del templo fueron testimonios tangibles de la fidelidad de Dios a sus promesas. Ezequiel no solo profetizó sobre Jerusalén e Israel, sino que también transmitió mensajes divinos sobre las naciones vecinas y sus destinos. Estas profecías se cumplieron de manera precisa a lo largo de los siglos, evidenciando la autoridad y el conocimiento divino sobre las naciones. Por ejemplo, la profecía contra Tiro, una ciudad fenicia, se cumplió con la invasión de Nabucodonosor y la destrucción parcial de la ciudad, Ezequiel 26. También, la caída de Egipto ante Babilonia y su declive como potencia regional encontraron eco en las palabras proféticas de Ezequiel, Ezequiel 29, versículo 15. Estos eventos históricos validan la autenticidad de las profecías de Ezequiel y subrayan la soberanía de Dios sobre todas las naciones. La precisión de estas profecías revela la capacidad única del Dios eterno para revelar el futuro a través de sus siervos. La visión de los huesos secos en Ezequiel 37 es otra profecía memorable que ha encontrado cumplimiento a lo largo de la historia y sigue resonando en la fe cristiana. Esta visión simboliza la restauración espiritual de Israel, representada por el regreso del exilio y el renacimiento espiritual. Ezequiel 37, versículo 11 al 14 declara: entonces me dijo: hijo de hombre,
estos huesos son toda la comunidad de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha perdido, y estamos acabados. Por eso, profetiza y diles, así dice el Señor Omnipotente, mi pueblo, yo voy a abrir sus sepulcros y los haré salir, los sacaré de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, mi pueblo, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los estableceré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho, afirma el Señor. El cumplimiento espiritual de esta visión se evidencia en la restauración del pueblo judío después del exilio babilónico y, de manera más completa, en la llegada de Jesucristo como el Mesías prometido. La restauración espiritual de Israel, simbolizada por los huesos secos que cobran vida, apunta hacia la obra redentora de Cristo y la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. La historia y las profecías de Ezequiel no son simplemente relatos del pasado, sino que siguen siendo relevantes y significativos para la fe cristiana en la actualidad. Reflexionemos sobre algunas de las razones por las cuales la historia de Ezequiel continúa siendo pertinente para nosotros. Ezequiel revela a Dios como el Redentor y Restaurador de su pueblo. A través de la historia de Israel, vemos el patrón divino de juicio por la rebelión seguido por la gracia redentora y la restauración. Esta narrativa resuena en la experiencia cristiana de salvación a través de Jesucristo, quien redime y restaura a aquellos que se vuelven a Él. La historia de Ezequiel subraya la soberanía de Dios sobre la historia humana y su capacidad para cumplir profecías con precisión. Esta comprensión fortalece nuestra confianza en Dios como el soberano sobre nuestras vidas y el mundo actual. Las exhortaciones de Ezequiel al arrepentimiento y a la santificación siguen siendo relevantes en la fe cristiana actual. La llamada a apartarse del pecado y buscar la santidad es un tema recurrente en la Escritura y sigue siendo un llamado urgente para la Iglesia hoy. La obra del Espíritu Santo en las visiones de Ezequiel resalta la importancia continua del Espíritu Santo en la vida del creyente. La promesa de Dios de poner su Espíritu en el pueblo para dar vida y dirigir es un recordatorio poderoso de nuestra dependencia del Espíritu en la vida cristiana. La historia de Ezequiel ofrece esperanza y consuelo en medio de tiempos difíciles. Las promesas de restauración y el recordatorio de la presencia divina son un faro de luz en la oscuridad, recordándonos que Dios es fiel incluso en las circunstancias más desafiantes. Al considerar la relevancia de la historia de Ezequiel para la fe cristiana actual, también podemos extraer aplicaciones prácticas para la Iglesia. Aquí algunas de ellas. La llamada al arrepentimiento, una temática central en las profecías de Ezequiel, nos insta a mantener una actitud de arrepentimiento continuo en nuestras vidas. La confesión y el apartarse del pecado son esenciales para mantener una relación saludable con Dios. Así como Dios prometió habitar en medio de su pueblo en el templo, la Iglesia actual debe buscar la presencia de Dios. La adoración genuina y la búsqueda de la comunión con Dios deben ser prioridades constantes en la vida de la Iglesia. La historia de Ezequiel es un testimonio de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. La Iglesia actual, al compartir estas historias y testimonios, puede fortalecer la fe de los creyentes y ser un recordatorio del carácter constante de Dios. La comprensión de la soberanía de Dios sobre la historia, evidenciada en las profecías cumplidas de Ezequiel, nos llama a confiar plenamente en Dios en medio de la incertidumbre. Saber que Dios tiene el control y cumple sus propósitos fortalece nuestra confianza y esperanza. La obra del Espíritu Santo en las visiones de Ezequiel destaca la importancia de la participación activa del Espíritu en la vida de la Iglesia. Buscar continuamente la llenura del Espíritu y seguir su dirección son fundamentales para una vida cristiana vibrante. La historia de Ezequiel es más que un relato antiguo, es un testimonio vivo de la fidelidad, la gracia y el poder redentor de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad,
donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.